En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el tema del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del Espíritu Santo en los Evangelios, cómo el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, prometió el Espíritu Santo derramarlo sobre los apóstoles que habían estado con él. Y no solamente derramar el Espíritu Santo sobre ellos, sino sobre toda la iglesia cuando la iglesia fue fundada en el día del Pentecostés. Ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, porque en este libro nosotros notamos cómo el Espíritu Santo energizó o llenó de su poder a los apóstoles y a todos los miembros de la iglesia primera o la iglesia primitiva. En cada página del libro de los Hechos vemos manifestado el poder del Espíritu Santo que Dios derramó sobre la iglesia hasta el día de hoy, porque también nosotros somos depositarios del Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu. La única diferencia que vemos entre lo que está escrito en el libro de los Hechos y la iglesia hoy en día es que ciertos sectores de la iglesia moderna, de la iglesia de estos últimos días, carecen de poder. Hay una debilidad manifiesta, pero no es porque no está presente el Espíritu en la iglesia, sino porque no hemos hecho o no hemos cumplido con las condiciones que la misma Sagradas Escrituras establece para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pedro en una de sus epístolas dijo estas palabras: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Y el apóstol Pablo también dijo estas palabras: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo también dijo que él había predicado el Evangelio no solo de palabra, sino con hechos, con milagros, con prodigios, con sanidades, con manifestación del Espíritu Santo de Dios, con la manifestación del poder que Dios da. Así que vamos a estudiar el libro de los Hechos desde la perspectiva de la manifestación del Espíritu Santo que dio poder a la iglesia, que guió a la iglesia, que le dio sabiduría a los siervos de Dios y que los siervos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, cumplieron con la misión que el Señor les había dado después de que Él había resucitado. Para enfatizar el Señor la importancia de las misiones, la importancia de la evangelización, de predicar el Evangelio a toda criatura, inmediatamente que resucitó, el Señor les dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Así que el Señor ha manifestado, el Señor ha manifestado su poder y también nos ha hablado de cómo nosotros debemos de predicar el Evangelio. Muy bien,
Entonces, él dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y la gran comisión contempla no solamente ir a toda criatura y hablarle de Cristo, predicarle las buenas nuevas de salvación, sino no solamente con palabras, sino con hechos, porque son buenas nuevas, porque Dios perdona los pecados de las personas, y buenas nuevas porque Dios sana las enfermedades, Dios manifiesta su poder. Él ha decidido manifestar su poder para que la gente pueda entender y conocer quién es el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra. Y a nosotros se nos ha dado pues esta comisión y se nos ha dado este poder. Así que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el escritor de este libro, que es Lucas escribió 2 tomos, 2 libros, 2 tratados. Él le llama tratado. Él dice que escribió en orden las cosas que Cristo hizo, y en su evangelio él había hecho las investigaciones y dedica este libro que nosotros llamamos el Evangelio según San Lucas a un noble, a una persona que se cree que era el patrocinador de Lucas, que le había encargado a Lucas que escribiera un libro sobre los hechos, las enseñanzas, la persona misma de Jesucristo. Y es el libro de los Hechos, hermanos, es la continuación del libro del Evangelio según Lucas, porque habla de cómo Cristo resucita y se le apareció a los discípulos de diferente manera. Así que vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Él dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, porque el Señor aparecía y desaparecía. Y durante esos 40 días les habló acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habían 2 fiestas de los judíos: la Pascua, que conmemoraba la gran liberación que Dios había hecho al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, de la esclavitud de los egipcios. Y entonces se celebraba esa fiesta. Y también 50 días después de la fiesta de la Pascua estaba la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta de acción de gracias a causa de las cosechas que el pueblo de Dios había recibido. Entonces ellos tenían una fiesta de acción de gracias donde le daban las gracias al Señor porque el Señor les proveía
el alimento, les había dado excelentes inviernos y lo que ellos habían sembrado lo cosechaban en abundancia. Entonces, el Señor Jesús murió en la Pascua, 50 días antes de que la iglesia recibiese el Espíritu Santo. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó al tercer día. Y durante 40 días a partir de su muerte, el Señor Jesús estuvo apareciéndoseles a los discípulos en diferentes lugares y ocasiones. Y cada vez que se les aparecía, el Señor aclaraba las Sagradas Escrituras, les enseñaba las Sagradas Escrituras a sus discípulos acerca del reino de Dios. Muchas de las enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos no las podían haber entendido al principio, pero después el Señor les aclaró más específicamente en qué consistía el reino de Dios y en qué consistía el hecho de que su muerte y su resurrección estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Les abría las Escrituras, les explicaba las Escrituras para que entendiesen plenamente el ministerio de Él, la persona de Él como Mesías, el hecho de que tenía que padecer y morir porque era necesario que Él pagara la deuda moral de nosotros, muriendo por nuestros pecados allí en la cruz. Y que era imposible que la muerte lo pudiera retener por cuanto Él nunca pecó y por cuanto Él es Dios. Entonces Él venció la muerte. Él destruyó la muerte y el pecado. Y se les apareció a sus discípulos después de haber muerto. Y se les estuvo apareciendo en diferentes lugares y enseñando y aclarando todas aquellas cosas que les había dicho y que los discípulos no habían entendido. Pero también les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, pero no se vayan inmediatamente, porque es necesario que reciban poder. Él les habló que era necesario que subiera al cielo para enviarles la promesa del Padre, es decir, para enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, que les iba a dar sabiduría, dirección y poder para hacer la obra de Dios y para cumplir lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y aquí en el libro de los Hechos se narra el hecho histórico de la venida del Espíritu Santo. Así que el Señor estuvo hablando a sus discípulos. Entonces le preguntaron los discípulos antes de que Él subiera al cielo de una forma oficial. Le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino a tu pueblo, al pueblo de Israel? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto se encuentra en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Es poder, ese poder que Cristo había recibido al comienzo de su ministerio cuando Él fue bautizado por Juan en el río Jordán. El texto dice, el registro bíblico dice que el Señor cuando subió del agua oró y el cielo se abrió
y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre él. Y el Espíritu Santo lo condujo al desierto, y allí el Señor, guiado por el Espíritu, ayunó 40 días y 40 noches. Al final de su ayuno fue tentado por Satanás y el Señor le venció con la palabra, porque el Señor le decía: escrito está. Se dice después de este ayuno que hizo el Señor, ayuno de 40 días, que el Señor regresó en el poder del Espíritu, y que a partir de ese momento hasta el día de su muerte, el Señor ministró la palabra y ministró la sanidad y los milagros en el poder del Espíritu Santo. Y le dijo a sus discípulos que ellos iban a continuar con el ministerio y que iban a hacer lo mismo que él había hecho: predicar en el poder del Espíritu y hacer portentos, maravillas, milagros y sanidades por el mismo poder que el Espíritu Santo les da. Esto se ha cumplido y el libro de los Hechos da testimonio de ello. Así pues que el Señor le dio a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia primera, que nosotros llamamos iglesia primitiva, y a lo largo de la historia de la iglesia, el Señor ha manifestado su sabiduría, su propósito, su poder, con milagros, prodigios y sanidades, en lugares donde ha habido gran avivamiento y donde los hermanos se han entregado totalmente al Señor y han incrementado su oración y le han pedido al Señor que lo llene del Espíritu Santo y que le dé el poder necesario para cumplir con la gran comisión. El libro de los Hechos habla de los hechos de los apóstoles, pero dicen los estudiosos que debió de ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el que es prominente y protagonista en la evangelización y el cumplimiento de las misiones en el libro de los Hechos es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre y por el Hijo sobre la iglesia para que todos nosotros, usted hermano y yo, tengamos poder, para que así podamos experimentar las palabras de Pablo, que dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, aquí se habla de que estaban reunidos en el aposento alto, y que estando reunidos en el aposento alto, los apóstoles que vivían allí en esa casa, que tenía en el segundo piso una amplia estancia, y ahí dormían los 12 apóstoles, allí también se hicieron reuniones de oración. Y durante 10 días, porque Cristo, a partir de su muerte hasta su ascensión, pasaron 40 días. Y el Señor les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. 10 días de oración intensa, 10 días de búsqueda del Señor, 10 días que escudriñaron las Sagradas Escrituras respecto a el Espíritu Santo, de cómo el Espíritu hablaba y trabajaba en el Antiguo Testamento en la vida de Cristo. Y ellos estuvieron 10 días orando hasta que recibieron el Espíritu Santo. El texto dice que estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Cuando de repente ellos
oyeron un grande estruendo y un viento recio fuerte que entró y llenó ese viento el lugar donde estaban congregados, el aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar sobre cómo es que fueron llenos, qué señales hubieron de esa llenura del Espíritu Santo y el resultado de ese recibimiento del poder del Espíritu Santo en la obra misionera. Así que lo espero mañana. Tome su Biblia en el libro de los Hechos y oremos para que Dios nos dé poder no solo para hablar con denuedo la palabra, sino para orar por los enfermos para que estos se sanen. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.